Bueno, hermanos, así, pues todos son de casa, no hay invitados, o no hay visitantes. Entonces ya saben cómo estamos. Hemos tomado un receso, un pequeño break de lo que es el Evangelio de San Mateo para, pues, traer algunas cosas que hay en mi corazón. Es principio de año y me parece importante, ¿verdad? Pues de alguna manera meditar en estas verdades espirituales que son fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de cada vida cristiana. Amén. Son el fundamento. Entonces, aunque parecieran, que ya las oímos mucho, que ya las sabemos, es necesario recordárnoslas. Empieza un año nuevo, hay mucho que hacer si Dios nos da la vida, si Dios nos da la salud, las fuerzas. Y hermano, pero todo eso que podamos hacer tiene que ser fundamentado sobre estas verdades. Porque si estas verdades no son la base de lo que somos y de lo que hacemos, entonces podemos solamente estar patinando, creyendo que estamos avanzando y creciendo, ¿verdad? Para la gloria de Dios, y realmente nuestras vidas están estancadas y no nos damos cuenta. Amén. Entonces, por eso les pido su atención, su disposición. Apaguen los teléfonos, bájenles el volumen, deje de pensar de la situación, el problema o la comida al rato o el problema. Vamos a poner atención a la palabra del Señor. Amén. Y la palabra de Dios siempre es una bendición cuando nosotros disponemos nuestro corazón a oírla. Amén. Entonces, hermano, hemos hablado de estas verdades fundamentales que nos dicen que sin fe es imposible agradar a Dios, que nos dicen que sin obediencia es imposible agradar a Dios. Y en esta mañana vamos a hablar otra verdad fundamental, que es el que no sirve es imposible que agrade a Dios. El que no sirve es imposible que agrade a Dios. Amén. Y esta es una verdad que muchas veces um, tendemos a minimizar y hacerla a un lado. Y es importante que recordemos que el servicio es muy importante para Dios. Amén. Y es lo que voy a estar concentrándome en esta mañana para, por medio de la palabra, mostrarle que esa es la voluntad de Dios, que sirvamos, que es un mandamiento que sirvamos, que es una necesidad que sirvamos, porque si no, nuestra salud espiritual es afectada. A veces pensamos, si no voy por la iglesia es afectada. Sí, ciertamente es afectada, pero el más afectado es el que no está haciendo lo que Dios le está mandando, porque le va a afectar a su vida espiritual, le va a afectar a su crecimiento, le va a afectar, ¿verdad?, respecto a hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Entonces, como les digo, la enseñanza de hoy es: el que no sirve es imposible que agrade a Dios. Y vamos a Mateo capítulo 25, verso 14 al 30. Mateo capítulo 25, verso 14 al 30. Por ahí lo van a tener, parece, en la... Y dice así la palabra del Señor, en el nombre de Jesucristo: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, habías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle, pues, el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, gracias. Pedimos que bendigas tu palabra una vez más y pedimos que abras nuestros corazones para, Señor, oír tu consejo, para oír, Señor, la sabiduría que nos das a través de tu palabra, Señor, y que nuestros corazones reciban lo que tú tienes para nosotros, que seamos sensibles, que seamos obedientes. Mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, usa mi vida, Señor, y dame de tu gracia. Tú eres el único que puedes, Señor, obrar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos son siervos de Cristo? Amén. Ok, amén. Somos siervos de Cristo. Hace unas semanas atrás se me pidió, ¿verdad?, un favor, y es que fuera de alguna manera a dar unas palabras o a ministrar a una muchachita que cumplía 15 años, ¿verdad? Iba a tener su quinceañera y pues tenían su fiesta en un salón y la gente ahí iba a reunirse para festejar con la quinceañera, ¿no? Entonces pues yo busqué qué podía compartir con ella y el versículo que compartí con ella está, no lo tiene que buscar, Eclesiastés 11:9, y dice esta porción, ¿verdad?, que escribió el rey Salomón, dice: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Y esa fue la palabra que el Señor me dio para compartir con esta muchachita. No tienen el temor del Señor, entonces yo me preguntaba, pues, ¿qué comparto, Señor? Pues algo que le pueda ayudar, ¿verdad? Va a empezar una vida como una persona ya que va a entrar
a la edad de adulto y hay decisiones que va a tomar y de sus decisiones va a depender, ¿verdad? Su futuro, su vida, el camino que ella toma. Y compartí esto, pero básicamente lo que este versículo está diciendo es que, y se lo decía a ella, o sea, eres libre para hacer lo que quieras. Dios te ha dado ese libre albedrío, como a todo ser humano. Pero sabe, ten bien presente que eres responsable de cada decisión que hagas y del rumbo que decidas tomar, porque todo ser humano va a enfrentar el juicio de Dios. Y es algo que tanto esa muchachita como todo ser humano debemos tener bien presentes. O sea, Dios nos ha dado la libertad de decidir el camino que vamos a tomar. Pero no se nos debe olvidar que de todo lo que hagamos, todo lo que decidamos, vamos a dar cuentas a Dios. Y eso nos debe llevar, ¿verdad?, a pensar lo que vamos a hacer antes de hacerlo, ¿verdad? Y no solamente irnos por donde nuestro corazón, nuestros ojos o nuestros deseos nos lleven. O sea, lo que este versículo está diciendo, ten bien presente que aunque tienes libre albedrío para tomar tus propias decisiones, tu vida no te pertenece para que la desperdicies. Y es algo que se aplica a todo ser humano, ¿verdad? Todo lo que tenemos no es de nosotros. ¿Quién nos lo dio? Dios. La vida, la salud, las fuerzas, el tiempo, el dinero, todo lo que tú tienes es de Dios. Él nos lo dio. Pero a veces pensamos que la vida es nuestra, que el tiempo es nuestro, que nuestros recursos son nuestros y hacemos como nosotros queremos. Amén. Y entonces, hermano, como seres humanos nos engañamos pensando eso, que somos dueños de todo eso, pero la realidad es que nada nos pertenece. Todo lo que hemos recibido es de Dios y Dios, hermano, demanda que seamos buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Eso demanda a Dios, que seamos buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Esa, mano, es una verdad que se aplica para todo ser humano, cristiano o no cristiano. Cristiano y no cristiano. Es una verdad que se aplica para todo ser humano. Pero al cristiano, aquel que pertenece al reino de Dios, ¿verdad?, se le ha encomendado una tarea. Y esa tarea es trabajar e invertir ¿para quién? Para el reino, ¿verdad?, de los cielos. Y eso no es una sugerencia, es un mandato, es un mandamiento que tiene todos aquellos que pertenecen al reino de Dios, aquellos que son siervos del Señor Jesucristo. Por eso les preguntaba, ¿cuántos son siervos? ¿Cuántos son hijos? Amén. Entonces, hermano, si tú eres hijo y eres siervo, tienes algo que se te ha encomendado y es trabajar e invertir para los intereses del reino de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque por eso se llama el título de la enseñanza, porque el que no sirve para el reino de Dios es imposible que agrade a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Amén, ¿verdad? Ese debe ser nuestro propósito principal, agradar a Dios. Amén. Cuando estábamos en el mundo, solo pensamos en agradar a nosotros, pero ahora hemos encontrado a través de la revelación de la palabra que fuimos creados para alabanza y gloria de Dios y nuestro propósito principal debe ser agradar a nuestro Creador. Amén. Entonces, ¿por qué? Bueno, nadie puede agradar a Dios sin servirle. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ¿verdad?, veíamos la semana pasada que sin obediencia es imposible agradar a Dios. Amén. Y al no obedecer el mandato que Dios nos da de usar lo que Él nos ha dado para el avance de su reino, ¿qué estamos haciendo? Desobedeciendo. Y si es imposible agradar a Dios sin obediencia, al yo no servir a Dios con lo que me ha dado para el avance de su reino, pues estoy desobedeciendo. Ya desde ahí, ¿verdad?, no lo puedo agradar.
Y en segundo lugar, porque el servicio, o sea, el trabajar e invertir para el reino de Dios, es una evidencia, hermano, de que se pertenece y se es parte del reino. Si verdaderamente somos sus hijos, si verdaderamente somos sus siervos, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, hermano, nuestro servicio a Dios es una evidencia de que nuestra fe es auténtica. Amén. Entonces, hermano, nuestro servicio es una evidencia que estamos bajo el señorío de Cristo Jesús. Y hablamos también que si decimos que Él es nuestro Salvador, también Él es nuestro Señor, porque no puede ir separado. Aquel que dice que Jesús es su Señor, también debe aceptar a Jesús como su Señor. Amén, su Salvador. Entonces, debe ser Señor y Salvador, amén. Entonces, el ser parte del reino de Dios, hermano, mucho lo digo y espero que esté en nuestros corazones de todo, es un privilegio, que usted y yo lo veamos como un privilegio, amén. Nosotros no le hacemos un favor a Dios a venir a sentarnos aquí. Es un privilegio que tenemos. Es un privilegio que tenemos el ser hijos de Dios, de poder tener una comunión y relación con Él. Entonces, ser parte del reino de Dios es un privilegio, hermano, pero a la misma vez, hermano, ese grande privilegio, porque es un grande privilegio, aunque muchas veces nosotros no de alguna manera ni mencionamos el valor de lo que Dios nos ha dado y lo que ahora somos, aunque no lo dimensionamos en nuestra mente y nuestro corazón, hermano, es un grande privilegio, pero así como es un grande privilegio, es una grande responsabilidad, hermano. Es una grande responsabilidad. El servicio en el reino de Dios, hermano, es un fruto que da evidencia de la autenticidad de la fe salvadora. O sea, va como parte de aquel que verdaderamente ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador y es salvo. El servicio es un fruto, hermano, que da evidencia de la autenticidad. Hay tantas cosas, hermano, que son, ¿verdad?, falsas, que se parecen. Y así mismo entre el pueblo de Dios, así mismo en la fe que se confiesa, hay muchas que parecen auténticas, pero ¿qué va a demostrar que es auténtica, verdadera? El fruto. El fruto, hermano. Aunque la palabra de Dios, hermano, deja bien en claro que la salvación y la entrada al reino de Dios es solamente por fe, y eso tenemos que tener bien claro en nuestra mente, en nuestro corazón. La salvación y la entrada al reino de Dios es solamente por la fe en Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario, y no por obras. Es claro, Efesios lo dice, la palabra lo respalda, es por fe solamente, por lo que Cristo hizo en la cruz, y no es por obras. Pero también está claro en la palabra de Dios, hermano, que la fe sin obras, ¿qué? Es muerta. O sea, no es la fe que agrada a Dios, no es la fe que salva y que da la entrada al reino de Dios. Y es por eso que constantemente la palabra confronta el corazón del ser humano para llevarlo a la fe verdadera, porque el interés de Dios es llevarnos a ser parte de su reino. Amén. Por eso murió Jesús, y por eso está la palabra todo el tiempo confrontando los corazones del ser humano, aunque el ser humano se resiste, porque la voluntad de Dios es que el ser humano venga al arrepentimiento y venga a ser parte del reino de Dios. Amén. Entonces, hermano, está claro que la fe sin obras es una fe muerta. El apóstol Juan, hermano, nos dice que el que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Y no solamente el apóstol Juan, Jesús mismo nos dice que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Entonces, lo triste, hermano, es que a pesar de estas verdades que tenemos en la Biblia, en la palabra del Señor, que se nos han sido reveladas, hermano, en el pueblo cristiano, hermano, abunda la idea de que todo lo que se necesita es tener un corazón amoroso para agradar a Dios, porque no es por obras. Tristemente,
En mucho pueblo cristiano abunda esta falsa idea, hermano, este pensamiento de que todo lo que se necesita es amar. Porque no es por obras. Y aunque hay algo de verdad en eso, hermano, no es toda la verdad. Porque ciertamente, hermano, la doctrina de la justificación en la palabra de Dios nos enseña que no es por obras. Claramente nos enseña que la salvación y la entrada al reino de Dios no es por obras, y es lo que enseña la doctrina de la justificación. Y las enseñanzas de Jesús, hermano, y los apóstoles nos dejan claro que debemos amar, debemos amar. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, va a haber amor en nuestros corazones. Somos llamados a amar a Dios con toda nuestra mente, nuestra alma y con todo nuestro ser, ¿verdad? Pero también somos llamados a amar a los demás. O sí debemos amar, hermano, pero también en la verdad bíblica, hermano, se enfatiza el llamado a servir en el reino de Dios bajo el señorío de Cristo. No podemos hacer a un lado esta verdad por otras verdades que están en la Biblia y nada más agarrar lo que nos conviene y hacer a un lado lo que no nos conviene. Entonces, hermano, Dios espera que el ciudadano del cielo sea productivo, hermano. Productivo. ¿Sabe lo que es ser productivo? Generar más, hacer algo que incremente, ¿verdad? Entonces, Dios espera que el ciudadano del cielo sea productivo. ¿Cuántos son ciudadanos del cielo? Amén. Entonces, sea productivo ¿en qué? En la misión que Jesús ha dado a la iglesia. ¿Cuántos saben que Jesús ha dado una misión a la iglesia? ¿Cuál es esa misión? Anunciar el evangelio, hacer discípulos, vivir la palabra, servir a Dios, ¿verdad? Para el crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo, servir a los demás, compartir el amor de Cristo, ser luz, ser sal. Nos ha dado una misión. Nos ha permitido por gracia, sin obras, por medio de la fe, entrar a su reino. Pero ahora que estamos en su reino, tenemos una misión. Tenemos trabajo que desempeñar, hermano. Tenemos una tarea que cumplir tú y yo. Y no necesariamente, hermano, se tiene que ser pastor o evangelista para ser responsable ante Dios en cuanto a la misión que se nos ha encomendado, porque muchos se excusan detrás de eso. Oh, pues yo no sé hablar, yo no tengo el llamado de pastor, yo no siento el llamado de evangelista, yo soy de pocas palabras, yo soy vergonzoso, yo soy esto, yo tengo esto, y todas las excusas que podemos meter. Pero ¿sabes qué? Te tengo una noticia en esta mañana. Ninguno de eso es excusa delante de Dios. Porque todos por igual tenemos ese llamado a esa misión. Y tenemos esa responsabilidad delante de Dios. Esa verdad espiritual, hermano, es la que acabamos de ver en esta parábola de los talentos. Jesús está dejando en claro eso en esta parábola de los talentos. Dios nos hace responsables, hermano, a todos de administrar lo que nos ha dado y nos llama a ser buenos mayordomos. Tal vez tú pienses, no, pues yo no veo que tenga nada. Sí tienes. Tal vez no tienes 5, tal vez no tienes 2, pero te aseguro que de perdida 1 tienes. De perdida 1 tienes. Un mayordomo, hermano, nos ha llamado a ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Un mayordomo es una persona que administra los bienes de otra persona. O sea, un mayordomo no es dueño de lo que administra, pero se le ha dado la confianza con aquello que ha recibido para administrar e invertir. Eso lo hace responsable y tendrá que dar cuentas de lo que hizo y de lo que dejó de hacer. Si tú piensas que te vas a excusar porque no eres pastor, porque no eres evangelista, porque no eres esto o lo otro, delante de Dios, estás bien equivocado. Eres responsable de lo que haces y de lo que dejes de hacer. En esta parábola, hermano, en primer lugar vemos que Jesús pone el ejemplo de un hombre rico que se va de viaje, pero antes da a sus siervos la responsabilidad de administrar sus riquezas.
y lo vamos a ver en el verso 14 y 15, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, al otro 2 y al otro 1, a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. A través, hermano, de la parábola, Jesús está revelando verdades espirituales del reino de Dios. Y estas verdades espirituales que Él está revelando, Él espera que aquellos que le sirven las sigan, las obedezcan. ¿Ustedes creen que esta es una verdad espiritual del reino de Dios? ¿Ustedes son siervos de Dios? ¿Ustedes pertenecen al reino? Entonces esto es para usted y para mí. Entonces dice, Él espera que estas verdades nosotros las llevemos, ¿verdad?, a la acción, porque nosotros decimos que somos sus siervos. En la parábola de las 10 vírgenes que empieza al principio del capítulo 25, ahí donde estamos, ¿verdad? Jesús manda, ¿verdad?, que se mantengan velando, que no, ¿verdad?, vayan a pensar que porque el Señor se fue y pues está tardando en venir, tú puedes descuidar tu vida y hacer lo que tú quieres y no tener precauciones para estar preparado para recibir a tu Señor. Y en la parábola de los talentos, la que estamos viendo ahora, Jesús manda que sus siervos no estén de ociosos. ¿Sabe qué es ocioso? ¿Necesita explicación? ¿O necesita que se lo diga en inglés? Lazy. O sea, Él espera que no seamos ociosos, sino que los que le sirven trabajen e inviertan en los intereses del reino de Dios. Eso espera Él, eso demanda. Entonces, y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, ¿verdad? Aquí el hombre, hermano, representa a Cristo y su viaje al periodo entre su primera venida y su regreso a esta tierra. Amén. Entonces, ese viaje largo representa, ¿verdad?, y el Señor representan, ¿verdad?, el periodo entre la primera venida de Cristo y cuando va a ser su regreso. Entonces, dice que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahora, ¿qué es un siervo conforme a la Biblia? Es una persona que sirve a Dios. Un siervo conforme a la Biblia es una persona que sirve a Dios. ¿Qué representaba un siervo en los tiempos de Jesús? Alguien que es esclavo de su señor o amo y estaba sometido y obligado a trabajar para él, haciendo todo lo que se le manda hacer. Y dice la parábola que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad, dice, y luego se fue lejos. Aquí cuando la parábola menciona talentos, no está refiriéndose a habilidades, hermano, como la habilidad de cantar, de tocar un instrumento o de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Sino se está refiriendo a una cantidad de dinero. Cuando habla talentos aquí está hablando de eso. Entonces, hermano, un talento bueno, en los tiempos de Jesús un talento valía como 6,000 denarios. Y la Biblia también nos enseña que un trabajador regular ganaba un denario al día. Amén. Entonces, si un denario al día ganaba cada trabajador y un talento eran como 6,000 denarios, entonces, hermano, quiere decir que un solo talento era suficiente para pagar 20 años de trabajo de una persona. Entonces, aún un talento no era cualquier cosita. Este hombre era rico y confió toda su fortuna a sus siervos. Amén. Entonces fue mucho dinero, mucho que tenía mucho valor lo que había puesto en sus manos de ellos.
que había confiado. Entonces, hermano, aunque el que recibió solo un talento tenía, aún el que recibió solo un talento tenía mucho para, ¿verdad?, administrar e invertir. Dice también la parábola que a cada uno le dio conforme a su capacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el amo de estos siervos le dio a cada uno conforme sus habilidades. Ninguno de ellos recibió más de lo que podía administrar. Así que ninguno de ellos podía excusarse que se le había dado más de lo que podía hacer. Entonces nosotros nos podemos identificar. También, como le digo, muchas veces vemos a aquellos que Dios usa de una manera más obvia y decimos, no, pues yo no tengo el talento, el don, las posibilidades, o por cualquier cosa, y nos excusamos para decir, no, Dios sabe, Dios entiende, yo no. No, Dios te dio algo y es valioso, aunque tú no le des el valor que merece, es muy valioso y debes tú de saber que si Dios te lo dio es porque Él sabe que tú puedes, ¿verdad? Y tienes lo que se necesita para poder, ¿verdad?, administrarlo para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, hermano, el éxito o el fracaso, ¿verdad?, dependería de la comprensión y la disposición a la responsabilidad y el trabajo que se les ha encomendado, y con la actitud que ellos tomarán respecto al compromiso con su amo y su Señor. Realmente no tiene que ver qué capacidades tienes o cuáles te ha dado Dios para que, ¿verdad?, tú tengas éxito en lo que Dios te ha encomendado. Realmente tiene que ver todo con la responsabilidad que tú tomes, tiene que ver con la disposición a trabajar que tú, ¿verdad?, muestras, y también tiene que ver con la actitud que tú tomas al llamado que Dios te ha hecho a ti, ¿verdad?, tu Señor. Amén. Entonces de eso depende, hermano, porque muchas veces, como le digo, así como este siervo, podemos excusarnos, pero realmente todo viene a caer a la actitud y la responsabilidad que tú le das a lo que tu Señor, tu amo, te ha encomendado. Amén. Entonces, en segundo lugar, vemos la actitud de los siervos. ¿Cuál fue la actitud de los siervos, verdad, después de que su amo se fue? Versículo 16 al 18. Versículo 16 al 18 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vemos aquí que entonces, hermano, que 2 de ellos entendieron el valor de lo que habían recibido y la responsabilidad y urgencia de poner a trabajar el capital, ¿verdad?, recibido de su Señor. ¿Y qué pasó? Su diligencia, su disposición, su compromiso, su buena actitud dio fruto. ¿Por qué? Porque lo multiplicaron al 100%. Amén. Entonces, hermano, ¿pero qué dice del otro? Del otro dice que fue perezoso, fue indiferente, no le dio valor a lo recibido de su Señor, al punto que hizo como él quiso y decidió enterrar el talento y dedicarse a vivir su vida, ignorando la responsabilidad ante su amo, haciendo caso omiso a la realidad que un día regresaría a su Señor y él tendría que dar cuentas. Amén. Vemos 2 actitudes muy diferentes. Vemos 2 compromisos muy diferentes. Vemos la diferencia entre la responsabilidad y la irresponsabilidad de alguien con lo que se le da, con lo que se le ha confiado. En tercer lugar, hermano, vemos el regreso del Señor para ajustar cuentas con sus siervos. Y vamos a leer ahí del 19 hasta el final.
Dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido, ¿verdad?, lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. El primer siervo, hermano, que había recibido 5 talentos, dijo, Señor, me diste 5 talentos, aquí están, y también aquí están otros 5 como la ganancia que generé. ¿Y qué recibió del Señor? Reconocimiento. El segundo siervo, que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, me diste 2, aquí están, y también aquí están otros 2 de ganancia. Lo mismo, recibió las mismas palabras de reconocimiento de parte de su Señor. ¿Qué pasó aquí? Los primeros recibieron estas palabras de reconocimiento. ¿Qué les dijeron? Buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea que crearon una alegría en el corazón de su Señor, ¿verdad? Y entonces Él les da estas palabras de reconocimiento y les da esta promesa y les hace una invitación que dice, buen siervo fiel, les reconoce su fidelidad. En segundo lugar dice, sobre mucho te pondré, o sea, fuiste fiel en lo poco, me has demostrado tu fidelidad, te voy a dar más. Y no solo eso, les hace una invitación, entra, ¿qué dice? En el gozo de tu Señor. También vemos, hermano, en esto, que no se trata tanto de cantidad, sino de la obediencia y la fidelidad a lo que Él les había confiado. Sí, muchas veces pensamos, ¿verdad?, que Dios se fija y tiene más en cuenta, ¿verdad?, las cantidades o los números, pero en realidad, hermano, lo que cuenta delante de Dios y lo que contó delante de este Señor es la responsabilidad, la fidelidad de estos siervos de Él, ¿verdad?, del compromiso que ellos tomaron. O sea, no tiene que ver, olvídate. Si tú piensas que para que agrades a Dios, pues tienes que hablar a las multitudes o hacer grandes cosas como otras personas que tienen 10, 20, 30 talentos que Dios les ha dado. No, tú puedes agradar a Dios, yo puedo agradar a Dios con lo poco que nos dio. Él solamente busca nuestra fidelidad, nuestro compromiso. Amén. Entonces, estos siervos mostraron responsabilidad y compromiso en lo que se les dio. Fueron buenos mayordomos y su Señor se los reconoció, y es lo que Dios hace, hermano. Dios no se queda con nada. Él está viendo todo lo que hacemos. El tercer siervo, hermano, que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro,
que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, dice, por miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, queremos usar también esa excusa, el miedo. Ay, yo no puedo, ay, yo no sé. De repente el hermano Ulises invita al evangelismo. No, yo no voy porque tengo miedo. Me da miedo hablar, me da miedo decir, no sé qué decir. Y muchas veces con tu disposición, a veces si no puedes, solamente únete a aquellos que lo están haciendo. Y con eso ya estás de perdida, como le dijo el Señor a este siervo. De perdida hubieras metido el dinero en el banco para que hiciera algo de intereses. Entonces, si a ti te da miedo, no lo uses como una excusa para no hacerlo, sino ve y párate al lado y te perdida esté orando en tu mente cuando Él esté hablando a alguien. Pero no se usa como una excusa para no hacerlo, porque si no, para todo, ¿verdad? Si no entendemos esta verdad, cualquier excusa es buena para no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, estas palabras de este mal siervo, Jesús, ¿verdad?, las usa para reprocharle, ¿verdad?, lo que él había hecho mal. Dice, ahora las palabras del Señor hacia este siervo no son de reconocimiento, sino de reproche. Los otros recibieron reconocimiento, los otros recibieron alabanza de alguna manera, recibieron promesa, recibieron una invitación, pero lo único que este siervo, ¿verdad?, infiel, recibe es palabras de reproche de su Señor. Le echó en cara su falta de compromiso, su falta de fidelidad, su falta de trabajo. ¿Y qué le dijo? Siervo malo y negligente, o sea, siervo perezoso. En vez de recibir el reconocimiento, recibió un reclamo por calumniar, por acusar falsamente al Señor, a su Señor, de ser alguien que no es. No solamente no hizo lo que tenía que hacer, sino estaba calumniando a su Señor, porque lo estaba pintando como una persona que no era así. Entonces su Señor usó sus mismas acusaciones falsas para recriminarlo, ¿verdad? Que sus excusas no eran más que eso, excusas. Tus excusas que estás diciendo, hablando sobre mi persona falsamente, tu miedo y todo lo que tú me estás diciendo para justificarte, dice, es solamente eso, excusa. Dice, si pensabas eso, ¿verdad?, de mí, con más razón deberías haber tratado de meter su dinero en el banco para que ganare intereses. Entonces, hermano, el resultado de la pereza de este siervo, el resultado de su infidelidad, ¿verdad?, fue que en vez de recibir reconocimiento, en vez de recibir la promesa, en vez de recibir la invitación de su Señor, ¿verdad?, como lo hicieron los otros, su Señor, ¿qué hizo? Dice, mandó que se le quitara aún lo que tenía. Lo poco que había recibido según él, ¿verdad?, se le fue quitado y el Señor ordenó que se le diera al que tenía más talentos. Entonces, el verso 29 dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y el verso 30 dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Este siervo clamaba o decía o afirmaba conocer a su Señor, pero en realidad es que tenía una imagen muy distorsionada de él, amén. Y esa imagen distorsionada de él lo llevó a tomar decisiones con su vida, con su tiempo, con sus posesiones, ¿verdad?,
pensando solamente en él y olvidándose de la responsabilidad que se le había dado, hermano. Olvidándose, hermano, de los intereses de su Señor. Y se concentró solamente en él, no quiso saber nada de eso. Entonces, ¿qué pasó? Ese fue su error. Pensar que decidir cómo invertir su tiempo, los recursos, las habilidades, no le traería consecuencias, hermano. Ese fue su error. Todos vamos a dar cuentas. Él iba a dar cuentas, su Señor iba a regresar y se olvidó de eso. Como les dije al principio, hermano, Dios nos da la libertad de decidir y hacer lo que queramos, pero no debemos olvidarnos, ¿verdad?, que hay una grande responsabilidad, que aunque tenemos libre albedrío, ¿verdad?, aún así somos responsables, hermano, de las decisiones que hagamos con la vida que Dios nos dio, con el tiempo que Dios nos dio, con los recursos que Dios nos dio, con todo, hermano. Como decía el versículo del principio de Eclesiastés, alégrate, anda en los caminos de tu corazón, pero no se te olvide, sabe que sobre todas tus decisiones tendrás que dar cuentas a Dios. Eres libre de decidir qué haces con el tiempo que Dios te dio. Eres libre de decidir qué haces con la vida que Dios te ha dado, por qué camino te vas. Eres libre de usar lo que Dios te ha dado para lo que tú quieras. Pero acuérdate que va a llegar el día que vamos a dar cuentas a Dios y nadie se va a escapar. Ahora, ¿qué verdad espiritual del reino de Dios nos enseña esta parábola? ¿Cuál es su significado? Bueno, primero nos deja en claro que debemos servir trabajando con diligencia y responsabilidad, invirtiendo bien el tiempo que de vida se nos ha dado por Dios, porque Dios nos da la vida. Porque va a llegar el día que tendremos que dar cuentas. El Señor va a regresar. Así como regresó, va a regresar. Esta parábola es una ilustración, es una historia contada para ilustrar una verdad espiritual. Y así como ese Señor regresó a ajustar cuentas con sus siervos, así nuestro Señor va a regresar. O nos va a llevar a su presencia. Pero no nos vamos a escapar de dar cuentas. Amén. Entonces, porque va a llegar el día que tendremos que dar cuentas al Señor Jesucristo cuando Él regrese o cuando nos lleve a su presencia. Por lo tanto, el llamado es a no desperdiciar la vida, la cual nos da la oportunidad de vivir para su gloria. Hablábamos de la triste noticia de nuestro hermano, el hermano de nuestro hermano Fernando. Podemos decir, nuestro hermano Manuel Robledo, su hermano acaba de pasar también, la misma condición. Y así, hermano, esa es la realidad. La vida es corta y se nos ha sido dada. No la podemos desperdiciar. Tenemos el privilegio de usarla para la gloria de Dios. Eso nos enseña esta parábola. ¿Qué significa? Que a cada uno se le ha encomendado una misión. A cada uno. Es importante. Como iglesia tenemos una misión, pero individualmente cada uno de nosotros somos la iglesia. Y cada uno somos responsables. A ti, aunque estés sentado ahí, aunque nunca has predicado, tienes una misión. Se te ha encomendado algo que tienes que hacer como creyente. Cada uno de nosotros tenemos una misión y se nos ha dado recursos conforme a nuestra capacidad para llevar a cabo la responsabilidad que se nos ha encomendado. No puedes tener excusas. No puedes decir, Moisés trató de excusarse. Jeremías trató de excusarse. Tendemos a excusarnos. Pero Dios, conforme a nuestra capacidad, Él sabe. ¿Ustedes creen que Dios nos hizo, no va a saber nuestra capacidad? Conforme a nuestra capacidad, a cada uno nos dio para que ejerzamos la parte de la misión que Él nos ha encomendado.
y somos responsables de llevarla a cabo, ¿verdad? Como les digo, nos dio la vida, nos dio los bienes materiales aún, porque muchas veces pues pensamos que esos son solamente para mí y yo no quiero usarlos para la gloria de Dios para nada, me duele, y es un error eso. También es, si tienes lo que tienes porque Dios te lo ha dado, y son recursos que puedes usar para la gloria de Dios también. Amén. La salud, las habilidades, el conocimiento. Muchos dicen, no, pues yo no puedo. Pero la realidad es que solo es una excusa. Todo nos ha sido dado para invertirlo en el desarrollo del reino. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Nada es nuestro. Si tú piensas que algo de lo que tienes por ti, por tus fuerzas, estás equivocado. Todo le pertenece a Dios. Todo. Tanto el que se le ha dado mucho como el que se le ha dado poco son responsables ante Dios. El pensamiento erróneo de que como mi capacidad y mis recursos no son tantos como el de aquel que se le ha dado más, me excusa de la responsabilidad con Dios, porque pues Él sabe mi corazón, Él sabe que le amo. Y he oído, ¿verdad?, esa expresión entre el pueblo cristiano muchas veces. Dios sabe mi corazón. Él sabe que le amo, sí, sabe, pero también sabe que está siendo negligente con lo que Él te ha encomendado, con tu responsabilidad, con la misión que ha confiado en ti. Es una mentira eso, hermano. Ese pensamiento es una mentira del diablo para tratar, porque solamente puede tratar, nunca va a parar la obra de Dios. Nunca va a parar que siga creciendo el reino de Dios. Ha tratado a través de la historia de estorbar. Y sí estorba, pero nunca la va a poder parar. Amén. Entonces, es una mentira del diablo para tratar de evitar el crecimiento y el desarrollo de los intereses del reino de Dios y de la vida espiritual. Porque al no hacer cumplir con nuestra responsabilidad como siervos que se nos llamó a trabajar para el reino de Dios, hermano, no solamente estamos de alguna manera afectando en el crecimiento del reino de Dios, que las buenas nuevas de salvación lleguen, que la gente conozca de Cristo, ¿verdad?, estamos afectándonos a nosotros mismos, aunque no lo queramos reconocer. Nuestras vidas espirituales, nuestra salud espiritual. Dios sabe, hermano, la capacidad de cada uno y no le va a dar a nadie más de lo que es capaz de hacer. Él nunca te va a exigir más, ¿verdad?, de lo que Él te dio para invertir. Nunca. Entonces, hermano, recordemos esto también, que no es la cantidad, sino la obediencia y la fidelidad, ¿verdad?, a lo que el Señor espera de sus siervos. Y ¿sabe qué tanto descanso trae esto? Porque muchas veces las malas enseñanzas, ¿verdad?, transfieren la mentalidad del mundo al cristianismo. Y de repente te forman una imagen, ¿verdad?, para que pienses que el éxito en Dios tiene que ver con volumen, tiene que ver con números, para que tú te consideres que estás agradando a Dios y estás siendo exitoso en lo que Dios te mandó. Y no, hermano. Realmente Dios no se fija en eso. Para Dios lo más importante es tu fidelidad, tu compromiso. Que seas buen mayordomo de lo que Él te dio. Es lo que Dios quiere. Vemos que le dijo lo mismo al que tenía 5 talentos, le dijo lo mismo al que tenía 2. No le dio menos reconocimiento al que tenía 2 porque tenía menos que el otro, no. ¿Qué nos dice eso? Que para Dios la importancia es la fidelidad y el compromiso y la obediencia. Amén. Entonces, hermano, el siervo fiel que dice fue excluido del reino, y su pereza, irresponsabilidad, indiferencia al llamado de su Señor,
a servirle y a trabajar para su reino, demostró que su fe no era la fe salvadora, no era la fe que agrada a Dios, sino una fe muerta. Su actitud fue como la actitud de las 5 vírgenes insensatas. ¿Qué fue la actitud de las 5 vírgenes insensatas? Indiferencia. Y es lo que tenemos que tener cuidado nosotros, hermano. Que conociendo estas verdades, que el Espíritu Santo revelándolas a nuestro corazón, nosotros saliendo de aquí, salgamos a vivir la vida como nada, tomando esa actitud de indiferencia. Tanto las 5 vírgenes que no tuvieron cuidado de tener el aceite, como este siervo infiel, ¿verdad?, mostraron indiferencia a lo que Dios, lo que, ¿verdad?, su Señor les había encomendado. Entonces, hermano, ellas descuidaron prepararse con aceite y este siervo infiel ignoró el llamado para servir a su Señor. Hermano, a la hora del juicio, porque todos vamos a estar ahí, Hebreos, como le digo, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto enfrenta el juicio de todos, vamos a pasar por ahí. Ahora, hay diferentes juicios, pero no vamos a meternos en eso. A la hora del juicio de Dios, cada persona será responsable individualmente. Nadie va a poder culpar, ¿verdad?, a nadie, ni habrá excusa que valga. Dios no te va a cuestionar por lo que hizo tu iglesia, sino te va a juzgar por lo que hiciste tú. Tú puedes echarle culpa a la iglesia, puedes echarle la culpa al pastor, puedes echarle culpa al que están controlando el sonido, puedes echarle la culpa a que tú quieras, pero no va a ser excusa. Dios no te va a juzgar, ¿verdad?, por los demás, sino te va a juzgar por lo que tú hiciste. El que no sirve es imposible que agrade a Dios. Hermanos, la flojera espiritual es pecado. La flojera espiritual es pecado. ¿Sabe qué? A veces me da tristeza ver hermanos, ver gente cristiana que tiene la fuerza, la vitalidad y todo para servir a Dios y tiene 1000 excusas. Y de repente vemos, no es para exaltar a nadie ni nada, pero a la hermana Mari, que la pobrecita apenas puede caminar a veces, sintiéndose mal, con trabajos, y ahí va a evangelizar, y ahí va a la oración, y ahí va esto. ¿Usted cree que a veces es flojera? Es irresponsabilidad, es la actitud indiferente. Por eso la flojera espiritual es pecado. Habemos de repente los que vamos a la oración, no vamos a esto, vamos al otro. No es que tenemos toda la energía o nos sentimos mejor o nuestro día fue puro, no. A veces no queremos ir. No nos sentimos bien. Pero sabemos, ¿verdad?, el compromiso que tenemos con el Señor. La necesidad que dependemos de Él, que es un bien para nosotros, que quiero agradar a Dios, que estoy agradecido, que no quiero soltarme de su mano. ¿Por qué? Porque en el momento que me suelte de su mano, yo voy a ser el afectado. Amén. Es necesario esfuerzo, el compromiso, la actitud, cualquiera que sea tu circunstancia. Por eso la flojera espiritual es un pecado. El amo acusó a este siervo que era malo y negligente. Su excusa fue: tuve miedo. Y por eso escondió su talento y dejó de hacer lo que debía de hacer. A Dios le debemos tener temor, pero un temor reverente que nos lleve a obedecerle, a servirle, a confiar en Él. Pero si ese es un miedo solamente
que te excusa para no arriesgarte, para esconderte detrás de decir, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo tiempo, yo no esto, yo no lo otro, entonces no es el miedo que Dios, es un miedo malo, es un miedo que te paraliza, es un miedo que demuestra tu falta de fe, tu falta de confianza. Esta parábola muestra una verdad que se toma en poco muchas veces entre el pueblo cristiano. ¿Qué es esa verdad? Los pecados de omisión. ¿Qué quiere decir pecados de omisión? Tiene que ver con lo que no haces. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchas veces, hermano, solamente pensamos en los pecados de comisión, no de omisión. Y es todo lo que tenemos en la mente. ¿Y qué es el pecado de comisión? Tiene que ver con lo que hacemos. Pecado es robar, mentir, y solamente tenemos nuestra mirada en eso, en el pecado de comisión, y nos olvidamos, ¿verdad?, de los pecados de omisión, que tiene que ver con lo que dejamos de hacer. Las dos cosas son pecado. Tenemos que tener cuidado, no porque no le estés robando a alguien, quiere decir que estás justificado para no hacer lo que se te ha revelado que tienes que hacer y que tengo que hacer. Hay pecados de omisión y es dejar de hacer lo que se nos ha encomendado. Es dejar de, ¿verdad?, trabajar en la misión que Dios nos ha dado. Pero se necesita confiar en Dios. Tu miedo no es excusa, ninguna condición te excusa, porque Dios no da a nadie más de lo que puede hacer. Pero es tu decisión. Tienes libre albedrío. ¿Qué vas a decidir? ¿Esconder el talento? ¿Enterrarlo? ¿O lo vas a invertir, vas a trabajar para que el reino de Dios avance? Cualquier decisión que hagas o que hagamos, me cuento ahí, debemos de tener bien presente que daremos cuentas a Dios por cada decisión que tomemos. Y por último, ¿qué quieres oír de tu Señor? ¿Qué quisieras oír de Él cuando estés delante de su presencia? Siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿O quieres oír, siervo malo, negligente, inútil? El que no sirve, como les digo, es imposible que agrade a Dios. La fe, la obediencia y el servicio son el fundamento para la salud y el crecimiento espiritual de todo cristiano. Estas son verdades espirituales del reino de Dios que nos ayudarán a crecer espiritualmente y a hacer la voluntad de Dios. Todo lo que hagamos para la gloria de Dios, si está fundamentado en estas tres cosas, va a agradar a Dios. Amén. Entonces, ¿queremos agradar a Dios? Entonces, no tomemos en saco roto estas palabras. Vamos empezando un año. Busquemos más del Señor. Obviamente, todos somos siervos de alguna manera necesitados de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Lo que hacemos es porque Él nos ayuda, pero es necesario que tengamos presente todo esto, hermano, para nuestra salud espiritual, para no jugar a la iglesia solamente. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Es una bendición poder meditar en tu palabra, Señor.
Queremos que nos ayudes porque reconocemos nuestra incapacidad, nuestra pecaminosidad, nuestra falta de fe. Que nos ayudes a no ser solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Señor, esta verdad que tú nos muestras aquí, de que nada de lo que somos o tenemos nos pertenece, sino se nos ha sido dado por ti. Señor, y que vamos a dar cuentas de lo que hacemos con ello. Es una verdad que nos debe de hacer meditar en nuestros caminos, por dónde andamos, qué estamos haciendo. Que nos debe de llevar a reconocer, Señor, que la vida, Señor, en este mundo va a llegar a su término. Y Señor, vamos a estar delante de ti para darte cuentas de las decisiones que hemos hecho con lo que nos has dado, Padre. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que es un privilegio lo que tú nos has concedido, lo que nos has dado. Y ayúdanos a disponer nuestro corazón, a administrar lo que nos has dado, Señor, de una manera que te glorifique, de una manera, Señor, que ayude a avanzar tu reino, y de una manera, Señor, que sea de tu agrado, Padre. Ayúdanos, Padre mío, a que nos despojemos de toda pereza espiritual, de toda flojera espiritual, de toda excusa, Señor, que inventamos en nuestros corazones y en nuestras mentes para desobligarnos y hacer a un lado nuestra responsabilidad, el llamado, Señor, a la misión que nos has encomendado, Padre. Ayúdanos a poner, Señor, mi Dios, a trabajar lo que tú nos has dado, por poco o por mucho que sea. Hay tantas cosas que hacer, Señor. No solamente es predicar aquí, no solamente es salir a evangelizar, no solamente, hay muchas otras cosas que podemos usar, Señor, para invertir y hacer avanzar tu reino. Señor, visitar a los enfermos, a orar por los que están en las cárceles, por los que están en, Señor, esclavitud del pecado, Señor, a visitar a los necesitados, mi Dios. Hay tantas cosas, Padre, y cada uno les has dado algo, Señor, para usarlo, para invertirlo, para el avance de tu reino. Yo te pido que reveles a cada uno de nosotros aquello que nos has dado, Señor, y no lo tomemos un poco, sino lo hagamos trabajar fielmente, Señor, para que produzca intereses para tu reino, Padre. Quita el miedo, quita ese mal concepto de ti o esa imagen distorsionada que nos puede llevar, Señor, a esconder, a enterrar el talento que nos has dado, Padre. No queremos ser confrontados por ti en aquel día y, Señor, recibir ese reproche, Señor. Tu palabra dice que vas a juzgar nuestras obras, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos como iglesia a tener presente estas verdades fundamentales, Padre. Y no importa, Señor, que seamos una iglesia pequeña o una iglesia grande, no es el tamaño, es la fidelidad lo que tú buscas. Una iglesia que sea obediente, una iglesia que confíe en ti, una iglesia que se disponga, Señor, a cumplir con la responsabilidad que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Padre. Amén y amén.